Signos ortográficos. Esta es la segunda parte del ciclo que hemos iniciado de la ortografía. Vamos a ver en esta presentación lo relacionado a los signos ortográficos. Aquellos signos que le dan sentido, presencia, pausa, elegancia al discurso. Los signos ortográficos, por excelencia, ya lo veíamos inicialmente en la parte 1 de este ciclo sobre ortografía que iniciamos la clase anterior. Tenemos los signos de puntuación, que ya bien lo conocemos, lo hemos venido manejando desde primaria, bachillerato, y son el punto, dentro del punto está el punto y seguido, punto y aparte, punto y final, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, el signo de exclamación, el signo de interrogación, los corchetes, los paréntesis, el doble guión, la comilla española, la doble comilla. Dentro de los auxiliares tenemos el guión, el slash. Estos van a ir desapareciendo si es que ya no han desaparecido. El guión, el slash, el asterisco, la comilla sencilla, las llaves y el diacrítico, que es la tilde, y la diéresis, que explicamos en la parte 1 de los signos ortográficos. Vamos a empezar ahorita a definir algunas cuestiones, a precisar otras. Signos ortográficos son todas aquellas marcas gráficas que no son letras ni números y se usan en los textos escritos para contribuir a su correcta lectura e interpretación. Definido que son signos ortográficos, vemos visualmente, lo vemos, valga la redundancia de visualmente, vemos cuáles son cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cómo se comportan o para qué sirven o qué contribuyen cada uno de ellos en el discurso escrito. Fíjense que ellos son los que le dan el norte, la orientación al discurso escrito. Usted siempre que escriba, trate de leer 2, 3, 4 veces y ubicar si es una coma, si es un punto y coma, si es un punto y seguido, si es un punto y final en lo que usted está escribiendo. Porque es como esto, los signos ortográficos son la sal de lo que usted escribe. Ese punto de azúcar que le da ese engranaje de caramelo a lo que usted le va a echar al quesillo para que sepa bien. Los signos ortográficos vienen a contribuir de una manera eficiente y eficaz a la coherencia y a la cohesión de lo que usted escribe. Comenzamos primero con los signos de puntuación. Son signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su comprensión, poniendo de manifiesto las relaciones y jerarquías sintácticas entre sus constituyentes y evitando así posibles ambigüedades. Tenemos el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, puntos suspensivos, signo de interrogación, de exclamación, el paréntesis, los corchetes, las comillas, la raya. ¿Cómo se involucran ellos dentro del discurso escrito? Son los que le dan sentido a la oración, le dan sentido al párrafo y le dan sentido a un capítulo, apartado o texto. ¿Qué es una oración? Que la veremos más o menos hacia la clase 18, clase 17, clase 18. Más en profundidad, cómo está constituida la oración. La oración es la máxima unidad gramatical y la mínima unidad textual. El párrafo es el conjunto de oraciones con unidad semántica y o argumental, tema particular. Está constituido por una oración principal y oraciones secundarias o de detalle que veíamos
en las semanas anteriores. Capítulo apartado texto es un conjunto de párrafos con unidad semántica que se basan en un tema general. Empezamos con el primero, el punto. ¿Cuál es la función del punto? Separar unidades autónomas que integran un texto. Tenemos el punto y seguido, separa dos oraciones que integran un mismo párrafo. Esas dos oraciones mantienen su idea principal propia, cada una de ellas. El punto y aparte separa dos párrafos que integran un mismo texto. Y el punto y final indica el fin de un texto o una división importante del texto, capítulo, apartado, sección. Otro uso en las abreviaturas, señor, fíjense que ahí está el punto, doctor, licenciado, página, capítulo. Usos incorrectos del punto. En títulos o subtítulos de obras, artículos, capítulos, entre otros. La vida breve, ahí usted no lo coloca punto. Martín Fierro, ahí usted no coloca punto. Después de los signos de exclamación y de interrogación, usted no coloca punto, porque ya el punto está de el que le pertenece al signo como tal. ¿Qué día tan lindo? ¿Dónde estás? En las cifras que indican años, en la numeración de páginas, en los números de decretos, leyes y artículos, tampoco se coloca punto. Fíjense el ejemplo, año 1998, página 1142, decreto 1080, ley 24.240. Tampoco se coloca punto en las entradas breves de una enumeración. 2-minerales, 1-minerales, 2-vegetales, 3-animales. Usos del punto en notaciones científicas y técnicas. No se usa en la expresión de cantidades. 22.045. 6.033.344. En la expresión del tiempo separa hora de minutos. En matemáticas representa la multiplicación. La coma. ¿Cuál es la función de la coma? La coma indica una pausa breve que permite delimitar los distintos componentes de una oración. Comenzamos con sus usos. El primero, entre los términos de una enumeración, sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, salvo ante y, ni, o. Ante y, ni, o, ante esas conjunciones no hay que poner coma. Compré leche, coma, agua, voy a enumerar elementos, coloco la coma. Piensa en este caso, en la siguiente oración voy a enumerar dos frases que guardan relación entre sí. No llamó a su madre, coma, a su hermano, ni a mí. Fíjense que ese ni a mí no lleva tilde, porque ya la ni hace en este caso, en esta oración, función de. Cuando la conjunción ni se repite, va adelante de cada miembro coordinado. Cuando se repite la conjunción ni, va adelante de cada miembro coordinado. Pero también se puede obviar. No me gustan ni la carne, coma, ni el pollo, ni el pescado. Pero también lo puede obviar. Entre construcciones verbales que cumplen idéntica función sintáctica, excepto precedidas de y o ni. Ese año se recibió, se casó, se mudó y tuvo un hijo. Ante ese i, usted no coloca coma. Ante ese i que está enumerando. Delante del pronombre que, cuando encabeza una proposición explicativa. El buey y la vaca, coma, que se destinan a carne, porque fíjense que ese que se destinan a carne es una proposición explicativa, abundan en las papas. Ahí va coma y coma porque está explicando a qué se destina el buey y la vaca. Delante y o detrás de un vocativo, de algo que tú llamas, a alguien que tú apelas, ahí se coloca coma. Juan, cómame, perdón. Juan, coma, llámame.
te pido, coma, Juan, coma, piense que es una coma explicativa, que me llames, llámame Juan. Cuando se invierte el orden regular de los componentes de la oración, o sea, por regla general, los componentes de una oración son sujeto y predicado. Pero cuando usted coloca primero el predicado y luego el sujeto, ahí lleva la coma. Para acordarme, coma, lo agendo. Porque soy bueno, te voy a acompañar. En lugar de un verbo que se elide, o sea, que se quita, por ser repetición de otro ya enunciado antes o porque se sobreentiende. Los niños están en el jardín, los ancianos en el bosque. Entonces fíjense que ahí quitamos la coma. Cuando decimos los niños están en el jardín, los ancianos en el bosque. Ustedes quédense tranquilos. En este caso se elide la coma porque anteriormente estaba colocado el quédese. Yo me quedo, coma, tú no. O sea, para no repetir, tú no te quedas. Delante de cómo, cuando éste introduce un ejemplo, le gustan las grandes metrópolis, coma, como Nueva York o Tokio. Delante de algunas proposiciones consecutivas, pienso, coma, luego existo. Está lloviendo, coma, así que lleva paraguas. Causales, lógicas y explicativas. Es una persona generosa, coma, porque nunca deja de ayudar a la gente. Delante de palabras o proposiciones introducidas para aclarar, para precisar. Fíjense, aquí va a aclarar algo, a precisar algo, lo que necesita decir, que puede no decirlo. Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista de América. Fíjense que ubicamos entre comas porque estamos explicando quién es Alfredo Palacios, quién es abogado y político. La lengua es un conjunto de formas, pero ¿quién dice eso? Según Saussure. Y va entre comas. Delante y detrás de ciertos adverbios y conectores que suelen construirse como incisos. El mono, es decir, un simio. Me gusta la fruta, un inciso, por ejemplo, la pera. Llegamos muy tarde, el inciso, en efecto. Juan no vendrá. Juan, el inciso, seguramente no vendrá. Después de un adverbio de afirmación o negación en posición inicial, sí, coma, juro, sí, coma, acepto, no, coma, no quiero. En el encabezamiento de las cartas entre el lugar y la fecha, Buenos Aires, 12 de febrero de 2012. Entre el apellido y el nombre de una persona cuando están invertidos para integrar una lista bibliográfica, un índice o cuando usted coloca en un trabajo quienes lo hicieron. Jacobson, Román. Saussure, Ferdinand. Y entre el apellido, nombre. Usos incorrectos de la coma. No debe colocarse coma entre el sujeto y el verbo. Esto es lo que después yo voy a llamar como coma criminal. Mató la oración. El nuevo reglamento entró en vigencia hoy. Esa coma no va allí. Mata la oración. Juan se despertó por la madrugada. Esa coma no va allí. Mata la oración. Mi prima almuerza a las 4 de la tarde. Esa coma no va allí. Mata la oración. No debe colocarse detrás de la conjunción cuando va seguida de una interrogación. Esa coma no va entre la conjunción y la pregunta. Ahí no se coloca coma. Estos detallitos es bueno que lo tengan en cuenta al momento que vayan ya al proceso de escritura, de producción escrita. El número 3, punto y coma. Función. Dentro de una oración
separa proposiciones yuxtapuestas, o sea, oraciones que se contraponen o que se unen de cierta extensión y relacionadas entre sí por el sentido. Pueden ser que se relacionen o puede ser que se complementen. A. Separa dos miembros de una enumeración cuando se trata de construcciones complejas. Fíjense que no estamos hablando de elementos, sino de construcciones, o sea, de oraciones complejas que ya incluyen comas. Cada grupo de alumnos escogió uno de los temas. Vamos a ver cuáles fueron esos temas. Se coloca el punto y coma. Un grupo, fíjense que esa es una coma elidida. Colocamos esa coma elidida porque dice un grupo escogió ortografía. Como esa coma está haciendo alusión, está haciendo referencia, escogió punto y coma. Otro grupo, por eso coloco la coma, se coloca la coma, escogió gramática, punto y coma. Y un tercer grupo escogió, fíjense, no coloco 3 veces escogió, sino que hago uso de la coma y separo las construcciones complejas por punto y coma. Separa periodos de una oración. El hombre entra a su casa, sucede, y esto es lo primero que sucede, se sienta en el sillón, punto y coma, para separar esos periodos de oración y se aleja. En periodo de cierta longitud delante de conjunciones y locuciones, cuando éstas encabezan proposiciones que indican aspectos diferentes de una misma idea. 5 helicópteros han estado buscando a los sobrevivientes durante toda la noche. Punto y coma. Aquí entramos con un conector. Sin embargo, coma, los esfuerzos han sido inútiles. Siempre que tengo ese conector, coloco con anterioridad el punto y coma y luego la coma. Si la extensión de los periodos es muy corta, se recomienda el uso de la coma. Si es muy extensa, el uso del punto y seguido. Fíjense que esa coma entre si es muy extensa y el punto y seguido se refiere que he quitado el uso, no lo repito. Los dos puntos, función, representan una pausa en el discurso menor que la del punto, que tiene como fin llamar la atención sobre lo que sigue. Vamos a ver sus usos. Delante de una enumeración explicativa, el taller se divide en 3 grandes unidades, 2 puntos. Esta es la coma que va a enumerar ortografía, coma, gramática y gramática textual. Los factores que influyen en la lengua son sociales, etarios, étnicos, geográficos, ideológicos, otros. Antes de una cita textual en estilo directo, Descartes dijo, pienso, luego existo. C. En el encabezamiento de cartas, documentos, discursos y conferencias. Querido amigo, 2 puntos. Te escribo estas líneas, puntos suspensivos. Señores y señoras, 2 puntos. Hoy conmemoramos. Distinguido público, 2 puntos. Es un honor cuando a una o más proposiciones la o la sigue otra que es aclaración, explicación, causa o consecuencia de las anteriores. Siempre me da el mismo consejo, 2 puntos, que estudie más. Es inútil que te apures, 2 puntos, el tren ya se fue. Cuando se introduce una ejemplificación, algunos de los lingüistas más importantes fueron, por ejemplo, 2 puntos, Saussure, Chomsky y Halliday. F. En el discurso jurídico, en los documentos oficiales, sentencias, decretos, edictos, detrás de algunos verbos. Declara, 2 puntos. Esto es sobre todo en los discursos jurídicos. Hace saber, 2 puntos. Puntos suspensivos. ¿Cuál es su función? Indican una interrupción momentánea o definitiva del discurso. ¿Cuáles son sus usos? El A. Para indicar que una enumeración ha quedado abierta o incompleta.
En aquel circo había payaso, malabaristas, acróbatas, puntos suspensivos, porque había más gente. B. Cuando se deja un enunciado incompleto o en suspenso. No sé qué contestó. Tal vez hoy me llame. Para indicar duda, vacilación o inseguridad del hablante. Deberíamos decírselo. Pero ¿cómo se lo decimos? Signo de interrogación y de exclamación. ¿Cuál es la función? Marcan enunciados interrogativos y exclamativos directos. Su uso después de los signos que indican cierre de interrogación o exclamación nunca va a punto. ¿Qué hora es? Ahí no va a punto. Qué lindo día, ahí no va a punto. Los signos de apertura son obligatorios en el español. Excepto en los textos literarios, se debe evitar la duplicación o multiplicación de los signos. Y evidentemente nuestro texto es un texto académico y usted no tiene que hacer uso de la duplicación o multiplicación de los signos. Eso solamente se hace en los textos literarios. El siguiente uso, cuando vocativos y proposiciones incluidas inician el enunciado, no quedan enmarcadas entre estos signos, pero si ocupan el final. Sí, 2 puntos. Alicia, ¿qué hora es? Piense de otra manera, ¿qué hora es, Alicia? Si me llama, ¿qué le digo? ¿Qué le digo si me llama? Ante varias oraciones interrogativas exclamativas seguidas hay dos opciones. La primera, considerar las oraciones independientes en cuyo caso todas llevan mayúscula inicial. Y la segunda, considerarlas como una única oración en cuyo caso van separadas por puntos y coma y en minúscula. Y esa es la primera. ¿Qué pálido se encuentra? ¿Cómo ha adelgazado? ¿Qué mal se lo ve? En la segunda, ¿cómo te sentís? ¿Aún tienes frío? ¿Te alcanzo un abrigo? Ambos, la siguiente uso es, ambos signos pueden usarse para expresar ironía. 2 horas trabajando. ¿No estarás muy estresado? Pues como siempre llegando puntual. Los signos de exclamación se usan para enmarcar interjecciones. Ay, ey, Dios, carajo. Los signos de interrogación también se usan para preguntas retóricas. ¿Acaso no sigue habiendo pobreza, desocupación y hambre? El signo de interrogación entre paréntesis se usa para expresar dudas sobre algún dato. Cuando se coloca entre paréntesis es porque usted duda de ese dato, de esa información. Algunas gramáticas aceptan esta forma, la que usted ve allí, signo de exclamación y signo de interrogación, punto. Algunas. Vamos con las comillas. Función se usan para citar o destacar palabras o frases en un texto. Hay 3 tipos de comillas, las que ustedes ven allí. Los usos. Cuando se transcriben citas textuales, siempre debe colocar comillas. En el uso del estilo directo, cuando se trata de diálogos cortos y aislados, el juez afirmó, acá hay cosas extrañas, gatos encerrados, se usa la comilla. En textos narrativos para reproducir pensamientos de los personajes. Esta mujer conoce mi secreto, pensó. Para citar títulos de capítulos y artículos en revistas, libros y periódicos, obras literarias y artísticas. Estoy leyendo, piense, el Martín Fierro. Para destacar neologismos, o sea, nuevas palabras, barbarismos, vulgarismos y palabras extranjeras. Cuando una palabra se usa en forma irónica, también se ponen las comillas. El programa de Marcelo Tinelli es muy profundo e intelectual. En los apodos o seudónimos que acompañan el nombre, apellido. Pepe Mujica, La Bruja Verón, Ignacia de la Plata, El Lobo, ganó 1-0. No va comillas delante del pronombre que en el estilo indirecto. Mabel dijo que y lo demás iba en comillas.
para destacar una palabra con un valor metalingüístico o como definición de otra. El verbo abolir es defectivo. La palabra shalom significa paz en hebreo. Las comillas simples se usan para incorporar una comilla dentro de otra. Dice Ana Barrenechea, si se creara la clase de subtítulos, fíjense que la clase de subtítulos va entre comillas sencillas porque le precede una comilla doble. Debería subdividirse en prosustantivos, proadjetivos y proadverbios. Uso de la comilla en combinación con otros signos. Los signos correspondientes al enunciado en el que está inserto un texto entrecomillado van después de las comillas. Es cierto que digo hasta mañana. La coma, los dos puntos y el punto y coma correspondientes al enunciado en el que va inserto un texto entrecomillado va detrás de las comillas de cierre. Le pedí que me describa, dijo Juan. Su respuesta fue, te pagaré la semana que viene. Sin embargo, nunca le pagaron. Otro uso. Si el enunciado entrecomillado es interrogativo o exclamativo, ambos signos deben colocarse dentro de las comillas. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar la corrupción?, afirmó. El punto va después de la comilla. Dijo, buen día. La llamada de nota, si afecta a todo el entrecomillado, va afuera de este sucir, es el padre del estructuralismo. Si afecta a una sola palabra de aquel, va delante de la misma. Saussure es el padre del estructuralismo. Vamos con el octavo, paréntesis. ¿Cuál es la función del paréntesis? Encierran elementos aclaratorios o incidentales introducidos en un enunciado. ¿Cuál es su uso? Cuando se interrumpe el discurso para intercalar incisos o frases aclaratorias. Esa noche, si mi memoria no me falla, me enfermé. Para intercalar datos aclaratorios precisos, fechas de acontecimientos históricos o biográficos, de publicación, obras, nombres de lugares. Jorge Luis Borges, y ponemos entre paréntesis la fecha de su nacimiento y muerte. En textos comerciales, cuando se añade a una cifra en letras su correspondiente en números, debe 23 su correspondiente en número, pesos. Para indicar que se omite en el texto una opción, se necesita vendedor, vendedora, se indican los títulos. En los textos dramáticos, para indicar acotaciones del autor o lo que los personajes dicen aparte. Federico, como lo debe decir, pues sonriendo, ¿no? Pues entonces soy de la oposición. Don Ramón hace un gesto de descontento. Las letras o números que encabezan enumeraciones pueden colocarse entre paréntesis o con paréntesis cerrado. Ahí tal cual como lo ven en la lámina. Uso de los paréntesis en combinación con otros signos. Si el texto que se coloca entre paréntesis abarca todo un enunciado, debe ir punto antes del paréntesis. Y usted está viendo aquí el punto antes del paréntesis, como lo ve aquí. El texto encerrado dentro del paréntesis tiene una puntuación independiente. Los signos de interrogación, exclamación van dentro del paréntesis, tal cual como usted lo está viendo en este ejemplo. Corchetes. Función. En general cumplen la misma función que los paréntesis, encerrar aclaraciones o incisos. Aquí no me voy a detener. Usos. Enmarcan 3 puntos suspensivos para indicar la omisión de un fragmento en la transcripción de una cita. Esto es importante cuando usted quiera
quitar algo que no quiere señalar en el texto, hacer uso de en corchete y 3 puntos suspensivos. Cuando se necesita introducir algún dato o nota aclaratoria en un enunciado que ya está escrito entre paréntesis, ¿sí? Como aquí tenemos el paréntesis, necesitamos introducir un nuevo dato, utilizamos el corchete. En textos o citas de otros autores, cuando el editor o traductor quiere incorporar alguna parte, introducir alguna nota que no es propia del texto. Décimo, raya o guión largo. Indica una pausa sintáctica del discurso menor que el paréntesis. Usos. Para intercalar frases aclaratorias o incisos que interrumpen el discurso. El médico, fíjense, el guión o raya, aunque por su aspecto no lo parecía, se mostró preocupado. También puede utilizar coma, para señalar el cambio de interlocutor en los diálogos. ¿Cuándo van a salir? Dentro de 2 horas. En las narraciones, para delimitar las aclaratorias y comentarios del narrador que se intercalan en las intervenciones de los personajes. Sí, respondió Alicia, el rumor se ha confirmado. En las bibliografías e índices alfabéticos de libros para indicar que en el renglón se omite una palabra que debe suplirse, tal cual como lo vemos aquí. O sea, debe ser que el libro no tiene autor, entonces se omite, se coloca. Vamos ahora con los signos auxiliares. Estos van a tender a desaparecer. Son signos ortográficos de carácter accesorio que se utilizan en los textos con funciones muy diversas por la variedad y heterogeneidad de sus componentes y de sus funciones. La pertenencia a este grupo se determina por exclusión. Son auxiliares a aquellos signos que no cumplen las funciones de los signos de puntuación ni de los diacríticos. Y tenemos el guión, la barra, el doble raya, apóstrofe, asterisco, llave. El guión se usa para introducir cortes dentro de una palabra. Ahí tenemos varios de sus usos. Detrás de un corte de palabra al final del renglón cuando ésta no cabe en forma completa. Para unir elementos que forman palabras compuestas. Para unir palabras y siglas entre las cuales se omite una preposición o conjunción. Madre e hijo. River y Peñarol. Para indicar la posición de sílabas, morfemas, entre otros, en el contexto de una palabra, entre los años inicial y final de un acontecimiento histórico o biográfico, o entre las cifras que indican páginas y capítulos de un libro, como lo vemos aquí. Barra indican separación de elementos, separa versos en los textos poéticos cuando estos se transcriben linealmente. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Entre dos palabras o morfemas indica la existencia de dos o más opciones. Presentar de DNI y o pasaporte y las documentaciones en la dotación de fechas para separar día, mes y año, en algunas abreviaturas, en algunas expresiones y símbolos por el significado de por. Doble raya se usan en los diccionarios para separar las distintas acepciones de una palabra. Ahí lo vemos. Cuántas significados puede tener una misma palabra. El apóstrofe antiguamente se usaba en algunas locuciones para quitar una letra. En nombres propios de lenguas extranjeras. Para sustituir los 2 primeros dígitos de los años en acontecimientos históricos. Asterisco. Remite como signo de llamada a una nota al margen o al pie de página. Si usted quiere aclarar algo en el texto.
colocado delante de una palabra o expresión se usa para señalar su agramaticalidad. Me dijo, asterisco, de que son las 10. Lo dice tal cual como se lo dijo, pero está mal pronunciado, mal dicho. Llaves constituyen un signo doble que sirve para encerrar un texto, aunque se usen también en forma aislada. Cuadros sinópticos, esquemas, mapas conceptuales, y ahí tenemos un ejemplo. Signos diacríticos, tilde y diéresis. Son signos que inciden sobre un grafema letra para indicar algún rasgo o valor distintivo del mismo. Tilde o acento ortográfico es el primero. Representación gráfica del acento prosódico que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica según reglas precisas. El segundo, la diéresis, colocado sobre una vocal para darle sonido a la vocal. Indica que ésta debe pronunciarse en las sílabas con G, güey, wi. Pingüino, lingüística. Con esta lámina damos por concluida la clase de hoy y ahora vamos a pasar al siguiente nivel, que es practicar sobre todo lo que hemos visto hasta este momento. Recuerden que esto solo se aprende en la práctica. Practicando, practicando, practicando.